No era así, ¿eh? Solo la K funcionaba normalmente. Presentamos, te iba a decir, lo presentamos, sí, a nuestro columnista. Sí, funciona normalmente, iba a decir. Bueno, eso lo dirá él. Mi querido amigo. Sí, yo creo que sí, Agapito Blanco. Buen día primero, ¿eh? ¿Cómo anda, Agapito? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Saludarlo. Gracias. Bueno, igualmente. primero, estamos ya en plena campaña de casi todos los candidatos que tienen que ir a una interna. Agapito Blanco tiene su postulación como candidato a concejal, ya no como porque... No, sí, somos todos precandidatos. La ley, independientemente de que uno no tenga rivales en la interna, la tenés ley que ir por ley, tenés que ir a una interna abierta. Hasta no pasar esa interna abierta, somos todos precandidatos. Bien, bien. Lo que sí está claro que con un voto que saque, porque teóricamente me voy a votar, paso a la general. Claro, con un voto. Con un voto ya paso a la general, así es. ¿Y cómo va eso? Bien, muy bien. Se sigue pensando votarse, digamos. Sí, por ahora tengo algunos pensamientos encontrados, pero o sea, usted es un tipo inteligente y se lo digo en serio. Vengo peleando contra mi otro yo y uno pelea contra sí mismo todo el tiempo. Totalmente. Ayer, Agapito Blanco ha hecho su columna sobre el tema inmuebles y edificaciones en la ciudad. Dado que es un empresario de... Yo tengo una preguntita para él, sí, si usted me permite, porque tiene que ver con una noticia, cuando no, de la capital hoy. Se calcula que más o menos para fin de año va a haber circulando por la ciudad 400.000 autos. Sí. Esto es, más o menos, de cada 3 personas, una va a tener auto. Así es. Y la pregunta del millón es, ¿a dónde los metemos? No me conteste, piense lo que me va a contestar. No, quiero pensar que invitación a metértelos en el... No. Es tentador. Era tentador. La pelota está en el área, claro, la pared de pecho y bueno, respire y contésteme. ¿Dónde metemos? No, quisiera decir, no sé si esa información tiene que ver con los autos que llegan a la ciudad de Rosario de su zona de influencia, o es solamente el parque automotor local. El parque automotor local. O sea que ese número en realidad se amplía con todos aquellos que llegan a la ciudad diariamente. Con influencia del Gran Rosario, totalmente. Sí, lo que tenemos que tener en claro es que no hay políticas a largo plazo para resolver ese problema. Es decir, lo que va a ocurrir son los típicos manotazos donde dice, en el centro que entren los días pares, los autos pares, de patente par y esa historia que tiene que ver con restringir, ¿no? Claro. Y yo creo que hay que hacer todo lo contrario, hay que... en algún punto hay que dejar que los melones se acomoden solos, y en otro punto es decir, dar alternativa, es decir, el ciudadano, el conductor va a buscar esa alternativa y va a tratar de simplificar su día en la medida que tenga lugares hacia donde ir, lugares hacia donde zafar, como quien dice, es decir, donde haya colectora, es decir, no voy por acá, voy por el otro lado. Pero la ciudad, en líneas generales, yo no veo una estrategia lógica de desarrollo vial, ¿no? Es decir, la ciudad, por ejemplo, creció muchísimo hacia el oeste, ¿sí? Toda la zona, no solamente de Fisherton, sino de Funes, Roldán, ¿sí? Que gente que se ha ido a vivir a esos lugares, pero sigue viniendo a trabajar a Rosario. Sí, entonces, claro. Esas vías de comunicación están colapsadas, y sin embargo estamos más concentrados en la zona noroeste, donde en realidad no tenemos ese problema, o no ha habido ese problema, independientemente de que las obras que se están haciendo son necesarias y son buenas y son bienvenidas, no tenemos ese problema. En la zona noroeste de la ciudad no se han desarrollado esos barrios de la misma manera que fue en la zona oeste. Sin embargo, estamos haciendo todas avenidas y grandes vías de circulación de aquel lado. Insisto, no estoy en contra de eso, creo que es más de lo que hay que hacer, pero no estamos prestando atención, por ejemplo, en la zona oeste. Es decir, seguimos teniendo cerradas calles como Ceballos, 9 de julio, 3 de febrero, Rioja, ¿sí?
recién tenemos abierto San Juan, Santa Fe, y que incluso Santa Fe después se une con Córdoba. Claro, hay muchas otras vías de acceso hacia el oeste que ni siquiera están pensadas en abrirse o de generar los pasos a nivel necesarios para abrirlas. Si darle posibilidades a los conductores, decir, bueno, si no voy por Pellegrini, puedo ir por Montevideo. Bueno, de hecho se puede ir por Montevideo, pero digo, puedo ir hacia el oeste por Ceballos, volver por 9 de julio, hacer lo mismo por 3 de febrero, después venir por Mendoza, que sí lo puedo hacer. Es decir, hay que descongestionar, hay que darle al conductor posibilidades, hay que ordenar el tránsito. Claro. Y la pregunta también, Agapito, si me disculpas, también tiene que ver con que, o sea, por un lado todo esto que vos decís de la mayor viabilidad, mayores posibilidades de comunicación, pero la otra pregunta que se me ocurre es, ¿y dónde los metemos esos autos? Lo que pasa es que la ciudad es muy grande, ¿sí? Pero el lugar de concentración es muy chico. Claro. Y seguimos todos concentrándonos entre bulevares. Es decir, hay que generar políticas de Estado para los próximos 20 años donde de alguna forma incentive a todas ellas, sobre todo empresas, instituciones intermedias, organismos públicos que están concentrados en el centro, que se vayan a otros barrios que previamente va a haber que diseñar para recibir un afluente mayor de tránsito. No decir, bueno, no, acá como no puede estar, váyanse a Echesortu. Y pero, ¿qué? ¿Vamos a sacar el problema del centro para llevarlo a Echesortu? Porque el Echesortu sigue teniendo el mismo ancho de calle que tenemos acá en el centro. Entonces hay zonas en la ciudad que están sin desarrollar. Diseñémosla, pensemos en esas zonas que hoy tienen a lo mejor una densidad de población del 0,2, 0,3%. Digo, bueno, vamos a pensarla para una ciudad que tenga el 1% de incidencia demográfica. Entonces diseñemos esas zonas, generemos las condiciones y incentivemos a la gente que se traslade, que esas empresas, sobre todo organismos públicos, que se vayan a esos nuevos sectores. ¿Por qué un tribunal federal no puede estar en Parque Norte? ¿Sí? ¿Por qué no? Podría estar tranquilamente, hay infinidad de instituciones que pueden trasladarse. Instituciones que hoy por hoy generan un caos de tránsito, porque hay gente que viene a trabajar, porque no tenemos buenos sistemas de comunicación pública, entonces la gente necesariamente agarra el auto. Entonces, si no hay un plan integral para los próximos 20 años, no lo vamos a resolver. Y va a haber los manotazos de ahogado, que si podemos entrar con el auto, que si no podemos entrar en el auto, que si el auto lo tenemos que dejar a 10 cuadras, no lo tenemos que dejar a 10 cuadras. Es decir, generar que todo lo que tenga que ver con el tránsito vuelva al tránsito. Es decir, cuando se genera el estacionamiento medido, es por el simple afán recaudatorio, no le vuelve a la gente absolutamente nada lo que paga por el estacionamiento medido. Ni siquiera... ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo toda una polémica porque las playas de estacionamiento habían aumentado sus tarifas? Pero lo aumentaron porque apareció el estacionamiento medido. El estacionamiento medido te ponen de entrada 2 pesos la media hora. ¿Qué hace el privado? Dice, bueno, lo subo. Pero el culpable, o el primer culpable, o la primera incidencia en ese aumento fue el estacionamiento medido. ¿Y qué ocurrió? Todos aquellos que venían a trabajar al centro, que dejaban el auto a lo mejor todo el día estacionado en la calle, como ahora es medido, lo trasladaron fuera de bulevares, fuera de Pellegrini y Oroño. Entonces se convirtió en caos también estacionar fuera de bulevares. Pero todo esto son manotazos. Tenemos que generar un sistema vial que incentive a la gente a moverse hacia otros lugares, no que prohíba, porque la prohibición no funcionó en ningún lugar del mundo. Yo digo, ¿qué pasaría si se generaran los barrios que teníamos antaño, poniendo, qué sé yo, un centro cultural? Porque el Village, por ejemplo, está en un lugar que no es céntrico, pero donde hay que llegar con un auto, no pertenece a un barrio, no lo utiliza la gente del barrio. Pero si yo abriera un cine en Echesortu, por ejemplo, un centro cultural, un club donde los chicos puedan ir a hacer música, danza, que a lo mejor los hay, pero están tan diseminados, están tan perdidos que no se concentra la población en ese lugar. Yo lo he visto en el centro cultural que hay en la ciudad de San Lorenzo, donde ahí hay posibilidades para que todos vayan a aprender inglés, pero van todos ahí. Entonces, bueno, están en el centro, pero San Lorenzo es una ciudad mucho más chica. Pero si hiciéramos algo parecido en Echesortu, en la zona sur, en la zona norte, eso descomprimiría bastante. Porque se habla como de que los negocios tienen que ir a esos lugares.
pero también debería ir en los lugares donde el vecino necesita utilizar. Sí, tenemos que también tener en cuenta que hay un componente que hace 40 años no existía, o si existía con un nivel muy bajo y casi depreciable, que tiene que ver con la seguridad. Es decir, la gente también trata de concentrarse y tiende a concentrarse y de aglutinarse en un determinado lugar para protegerse. Es decir, hace 40 años atrás los chicos jugaban en la calle, de vereda a vereda, la gente tomaba mate en la vereda, se ponía a sus banquitos. Hoy hay una tendencia a encerrarse, ¿no? Y aquel que quiere salir, en lugar de ponerse el banquito en la vereda, bueno, busca otros lugares donde concentrarse. Entonces empieza a ver el movimiento vehicular, que antes no era necesario, porque uno se expandía en su propio barrio. Pero toda esta decadencia que tiene que ver con la seguridad, y que tiene que ver con la decadencia también de los espacios que en su momento fueron los clubes, que se han degradado en sus instalaciones. Totalmente, sí. Entonces, totalmente. Todo eso hace que la gente diga, bueno, ¿y ahora dónde voy? Bueno, vámonos al centro. Cuando antes era algo de a pie, che, me voy al club, me voy a la esquina, me voy acá, me voy allá. Te ibas al club del barrio. Es decir, los barrios crecían, se desarrollaban. Cuando se desarrollaban había comerciantes que iban a poner sus cosas en esos barrios, porque decían, che, detectaban que ahí no había esto, no había aquello, no había lo otro. Pero hay que rediseñar, es decir, la municipalidad tiene que devolver parte de lo que saca. Cuando un comerciante le cobra el derecho de registro e inspección, no le devuelven nada. Y la municipalidad tiene una base de datos gigantesca de lo que ocurre comercialmente en la ciudad. Y tranquilamente podría publicar todos los meses en su base de datos, aconsejando a que se ponga, no sé, en Saladillo falta una pescadería, o en Granadero Baigorria, o en Empalme Granero falta una casa de deportes. ¿Entendés? Para darle orientación al comerciante, para darle orientación a ellos que recibieron, como fue en la década del 90, por ejemplo, que mucha gente recibió una indemnización y no sabías qué hacer. Y no sabía qué hacer. Y muchos de esos terminabas poniendo un maxiquiosco en el centro. Exactamente, y se terminaban fundiendo. Comprando un remis. Exactamente, y la municipalidad pasaba a ser un socio, porque de entrada, de movida, apenas el tipo decía, bueno, quiero poner ya le empezaba a cobrar. Yo, no, dale un año, no le cobres durante un año el derecho de registro y inspección, ayúdalo a que le vaya bien. Sin embargo, la municipalidad o el Estado, ¿sí?, administrativo de este país, no solamente ocurre en la municipalidad, está disociado del vecino. Hay que rediseñar. Digo, hay cosas que yo no comparto, porque creo que como administrador la municipalidad debería de concentrarse en las 4 o 5 cosas para las que originalmente se le pagó. Pero después la municipalidad, en algún caso, para suplir de falencias del Estado provincial o nacional, empezó a abarcar áreas que no le correspondía, por ejemplo, la salud. Que lo pudo haber hecho porque el Estado provincial o nacional no lo cubría, o por un acto de demagogia. No vamos a entrar en si correspondía o no correspondía, pero sirve absolutamente. Y de hecho es bueno el sistema. La municipalidad no está, o las administraciones municipales no están diseñadas para cubrir la salud. Sin embargo, lo estamos haciendo. Bueno, tratemos de reconvertir eso. Sigamos prestando el servicio, pero utilicemos datos de la sociedad, de lo cotidiano que tiene que ver. A mí más de una vez me dijeron, si alguna vez tenés un accidente en la calle con el auto, que te lleven al ECA, no a tu obra social. No vayas al sanatorio privado tal o el sanatorio privado tal. Andate al ECA, porque es el lugar donde mejor atienden los accidentes. Por una cuestión de entrenamiento, por una cuestión de equipamiento. Entonces digo, ¿por qué no reconvertimos esa calidad que tiene la salud pública y generemos un sector donde muchas obras sociales privadas puedan contratar servicios públicos que en algunos puntos son de excelencia y mucho mejores que los de los organismos privados? Claro. ¿Sí? Entonces el mismo municipio, a partir de su estructura de salud, podría empezar a generar recursos propios para descomprimir el presupuesto en salud. Claro. Es decir, démosle vuelta, usemos la imaginación. El hombre llegó a la luna. No puede ser que este país, que vos tirás un cigarrillo en el piso y crece una planta de tabaco, sigamos estando más cerca de Etiopía que de Nueva Zelanda. ¿En qué quedó esa idea absurda que al centro un día ingresaban las terminaciones de patentes pares y otra de impares? Dice Ernesto del Centro. Que se comunicó al 424-2769 o al 421-1059. Gracias a Dios se dieron cuenta que era absurda y quedó en la nada. Pero no comentemos porque a alguno se le puede volver a ocurrir. Ignoraba que en algún momento se barajara la posibilidad. Sí, totalmente. Inclusive hay algunos taxistas que, por ejemplo, piensan en
en esta medida, que yo creo que al taxista no le llegaba, sino era solo para particulares, ¿no? No, obviamente al servicio público o semipúblico de transporte no le alcanzaba. Pero yo creo que hay que hacer cosas de entrada. Hay muchas cosas que se pueden hacer que son simples, que no implican un movimiento económico importante para el municipio. Hay muchas calles o muchas avenidas de la ciudad de Rosario que por el ancho que tienen actualmente permitirían inclusive 3 carriles. Pero lo único que habría que hacer para eso es ordenar. ¿Cómo se ordena? Pintando. Pintemos la línea. Avenida Pellegrini podría tener, independientemente de la franja de estacionamiento, podría tener 3 carriles. Lo único que tenemos que hacer es poner un poco de pintura blanca y ordenar. Y ordenar el tránsito, muchachos. Cuando a uno le ponen la línea blanca, y aunque más no sea por vergüenza, se ubica y no va de un poquito de acá y un poquito de allá. Entonces hay muchas arterias que podríamos hacer. Y charlábamos, nos disparaba un recuerdo, somos casi contemporáneos, creo, con Agapito, a pesar de que nos hemos criado en ciudades distintas, y uno recuerda de pibe la ronda de la policía, el policía del barrio, que se comunicaba con silbatos, con el compañero que estaba haciendo la ronda unas cuadras más allá, y es loco eso, ¿no? Esto sucedía hace 40 años, pongámosle, ¿y por qué no pasa ahora? Ahora no tendrían que comunicarse con silbatos como sabuesos bien entrenados, tendrían un celular cada uno mínimamente. Sí, totalmente. ¿No? ¿Por qué no hay más eso? No, y aparte, yo me imagino una situación ideal donde ese policía tiene la típica cucaracha en la oreja, claro, y que todos comunicados a través de un sistema integrado, inclusive con seguimiento satelital, pero con un seguimiento satelital también de lo que le pasa a cada oficial que está en la calle, donde podrían ir siendo guiados. Y hay montones de situaciones que se pueden hacer. Digo, yo tuve la suerte de vivir en España durante 3 años, y a mí lo que me llamaba la atención que no existían las comisarías, no había comisarías por barrio. Es decir, había un edificio central de policía y el resto de la policía estaba en la calle, no existía la comisaría. Entonces, ¿qué ocurría? Había un edificio central diseñado, puesto en el lugar donde tenía que ser, con espacios para estacionamiento, y no lo que nos ocurre a nosotros, que todas las comisarías, todos los autos están en doble fila, bueno, y con todo lo que eso a eso sumarle los autos que, por ejemplo, tuvieron un siniestro y que han estacionado en calle Paraguay, ahí en la altura de meses San y Juan meses Mendoza, una presentados, cosa de loco. sí, totalmente. Entonces, es un desastre. Digo, tengamos un solo edificio central donde vaya la policía. Las cuestiones administrativas que tienen que ver con la policía, que se hagan en los distritos descentralizados municipales, y que la policía se ocupe de la seguridad. Entonces tengamos a los policías en la calle. No los queremos tener caminando cada 4 cuadras en redondo. Pongamos un patrullero, ¿sí? Tengamos puntos estratégicamente ubicados en la ciudad a nivel de ramificación de seguridad, y que la policía esté en la calle. Claro. Pero yo coincido con lo que hablamos mientras estaba el tema musical, que en realidad no es que ahora haya más delincuencia que a lo mejor 10 años atrás. Coincido con vos en eso. Lo que sí es cierto que hay más sensación de seguridad. Y la sensación de inseguridad es una parte perjudicial para la estabilidad emocional de los seres humanos. Totalmente. Porque nos estresa. Totalmente. Entonces, por más que sea igual, o menor o mayor, no importa, el tema es que tenemos que volver a la sensación de seguridad para tener mejor calidad de vida. Sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo. Hay desde luego que hay una construcción mediática, hay una cuestión que, insisto, tiene que ver con lo mediático desde este punto de vista. Al haber desaparecido de este país durante mucho tiempo la política, los diarios no traían menos páginas, ¿sí? Había que llenar las páginas que antes tenían política. ¿Con qué se llenaron? Con policiales. Totalmente. Evidentemente. Totalmente. Y bueno, y el negocio vinculado a la seguridad. Vos fijate lo que son los suplementos de los diarios, o cualquier diario de tirada mediana, y fíjate qué porcentaje publicitario ocupan las empresas dedicadas a seguridad, venta de alarmas, etcétera, etcétera, y todo. Sí, no, es terrible. Hay todo, o sea, no te quiero decir, no es una construcción inocente. De todas maneras, tampoco uno va a minimizar un hecho de donde hubo un hecatombe como hubo en el pasado cercano del país, y eso lamentablemente es casi, te diría, matemático. A mayor gente que queda fuera del sistema van a crecer los índices delictivos. Eso es algo. Por eso me molesta mucho
que desde luego no es tu caso, pero realmente me irrita cuando vienen gente que pretende construir una vocación de servicio, una carrera política montada en algo tan difuso como es la seguridad. La seguridad, bueno, claro. Vos fíjate que hay toda una... O sea, le pedimos seguridad a quién, a esta policía le podemos pedir más seguridad. No, pero que aparte, volvemos a lo que estábamos hablando antes, vamos a poner los roles. Claro. Es decir, yo sinceramente digo, hoy la seguridad es el tema de moda de la política, ¿sí? Porque es el tema más preocupante de la gente, es la seguridad, entonces todos hablamos de la seguridad. Vamos a ser sinceros, señora, yo podría acá hacer todo un speech de lo que yo haría por la seguridad, pero en realidad yo soy candidato a concejal, no soy candidato a gobernador. Totalmente. Entonces, a ver, ¿qué puedo aportar yo a la seguridad? ¿Algún comentario lógico y de sentido común que lo pueda aportar cualquier vecino? Es decir, las cosas como son. Bueno, nosotros vemos que todo lo que se plantea en términos de seguridad tiene que ver con la detención del delincuente y la prevención del delincuente, pero nadie habla de la generación del delincuente. Claro. Nadie habla de decir, vamos a detectar al delincuente antes de tener que prevenirlo y antes de tener que apresarlo. Claro. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, haber visto documentales de otros países donde, por ejemplo, la policía generaba carnadas literales en la vía pública para detectar al delincuente. Para detectarlo, claro. No para esperar que el delincuente que tratar de decir, bueno, cometió el delito, entonces la policía no estaba cuando cometió el delito, entonces pues hay que perseguirlo. Digo, no, vamos a agarrarlo antes. Entonces, ¿qué hacían? Matarlo también, ¿no? No, bueno, no, yo creo que la cosa no pasa por ahí, pero yo me acuerdo de documentales donde ponían una bicicleta a lo mejor de una que valía una fortuna, la dejaban sin candado y se lo ponían a filmar y esperaban que cayera el delincuente. Claro. Caía el delincuente, se robaba la bicicleta y lo metían en cana. Arturo de Alberdi se comunicó, dice, no vivimos en sensación de inseguridad, vivimos inseguros, no sean necios, dice Arturo de Alberdi. Arturo, lo que dije yo, discúlpame si te irritó, los índices de inseguridad, los índices, en realidad para decirlo con propiedad, delictivos y demás, son los mismos que en el año 98, no han aumentado. Si vos querés, si vos, insisto, legítimamente estás preocupado por tu seguridad, yo te recomiendo que la próxima vez que salgas a la calle en auto, que vayas a una ruta, tengas más cuidado, porque en este país tenés infinidad de posibilidades mayores de morirte en un accidente en la ruta que en un hecho de sangre vinculado con robo, por ejemplo. Sin embargo, yo no he visto marchas de gente pidiendo mayor infraestructura vial. Totalmente. Sí, he visto marchas de gente, insisto, pidiendo esto tan difuso como es el tema de la seguridad o de la inseguridad. Pero yendo a los fríos números, tenés pero 1000 veces más de probabilidades de morirte en una ruta que en un hecho delictivo, lo cual insistimos, y en esto tiene que ver lo que vos decís de necedad, no queremos decir que no funcionan, pero no nos comamos todos los sapos que nos quieran vender. Y también entendemos que hay sospechosamente lugares donde se puede delinquir con mayor facilidad. Es increíble que uno, que es un perejil, lo sepa, y la gente que se tiene que dedicar a la prevención no lo sabe. Entonces, bueno, sí. A mí, ¿qué quieren que le haga? Y me hace pensar mal, ¿no? Bueno, eso. Lo que pasa es que es un problema... Gracias, Arturo, por comunicarte. Es un problema de la sociedad argentina. Es decir, yo creo que los argentinos, o la sociedad, o el ser humano en líneas generales, trata de estigmatizar absolutamente todo. Es decir, los sindicalistas son todos choros, los policías son todos corruptos, la justicia no funciona, los políticos no sirven para nada. Digo, señores... hagamos lo mismo con el colegio de abogados, con el colegio de arquitectos, con el colegio de ingenieros. Es un problema de la sociedad, no es un problema de que los policías vinieron de Marte, los jueces de Venus y los políticos nacimos de un repollo. Es un problema de la sociedad. Entonces, la sociedad primero tiene que darse cuenta de lo que nos está ocurriendo y poner las cosas como son. Es decir, la policía hay que empezar a rediseñarla y hay que empezar a darnos cuenta de que policía no puede ser cualquiera, de que médico no puede ser cualquiera, de que político no puede ser cualquiera y que juez no puede ser cualquiera. El resto, y que periodista no puede ser cualquiera, pero el resto de las actividades de la sociedad que sea cualquiera. ¿Sí? Pero pongamos las cosas como son. Empecemos a diseñar qué médico queremos, qué policía queremos, qué juez queremos. Si empecemos a diseñar eso y abarquemos ese ámbito y dejémonos de esta pavada de decir, no, bueno, pero todos tienen que tener el derecho a hacer lo que quieran. No, señores, el derecho es de la sociedad, es de los pueblos, de la comunidad.
los individuos, los actores individuales tienen que adaptarse a lo que mejor sea para esa comunidad. Yo insisto que un policía no puede ser cualquier persona, de la misma manera que no lo puede ser un juez, de la misma manera que no lo puede ser un maestro, ni tampoco un médico. Totalmente. Gracias, Agapito. 9 y 4 minutitos, perdón de rodillas incluso para el programa que viene. Estuvo con nosotros Agapito Blanco, como todas las semanas, y... Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.